Buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Espero que todo muy bien. Hoy os quería hablar un poco sobre el tema de la gente que te dice no estudies eso, que no tiene salida, no hagas aquello, que no te va a salir bien. Al final también tenemos que aprender a escuchar a las personas indicadas, ¿no? Muchas veces escuchamos a amigos o amigas que están arruinadas o que no tienen una gran fortuna y te dan consejos de cómo generar dinero, ¿no? Yo siempre que doy un consejo intento decir que es desde el desconocimiento y desde mi experiencia, ¿no? Porque muchas de las cosas que hacemos es aconsejar a gente sin tener ni idea de lo que le puede ir bien, ¿no? Hay veces que por esos consejos que escuchamos de esas personas que no son las indicadas, dejamos de hacer cosas porque no sé quién me ha aconsejado, vale, sí, es de tu círculo cercano, pero si tú estás preguntándole a un trabajador o a alguien que su vida ya está bien, que es conformista, que cobra 1.200 euros, le estás preguntando cómo montar una empresa, pues difícilmente ese consejo te valga para algo, ¿no? Entonces, si no tiene esa proyección, si no tiene esa mentalidad que tú estás teniendo en ese momento, tienes que preguntar esa cosa. Primero, que si quieres hacer algo hay que hacerlo y fallar. Es mi gran consejo, ¿no? Porque de otra cosa no os puedo hablar, pero de haber fallado proyectos o vamos a decir negocios chanchulleros, os puedo hablar de unas cuantas cosas. Yo no os puedo hablar de cómo generar dinero porque actualmente sigo en mi trabajo, no tengo dinero, pero sí que os puedo hablar de la proyección de intentar llegar a hacer dinero, ¿no? Con un podcast, con darte a conocer con unas personas, si te sale una colaboración con alguien. Y, por ejemplo, hacer un podcast ganas muchas habilidades, ¿no? Que es lo que hablaba el otro día con mi mujer. Y esas habilidades que ganas te pueden hacer generar dinero. Actualmente no genero gracias al podcast, pero sí que estoy ganando una gama de contactos que el día de mañana me pueden hacer generar dinero, ¿no? Me estoy abriendo puertas a motivarme a hablar en público y nunca se sabe, a lo mejor el día de mañana estoy dando una conferencia a mucha gente, que ojalá sea así, que es una de mis metas, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco atrás, el hecho que os quería comentar es cuando yo digo, por ejemplo, que ahora tengo un podcast, que lo intento decir pues a todo mi círculo cercano, hay gente que le gustará, gente que no, y normalmente a la gente que le gusta te lo dice y la gente que no le gusta pues no te lo dice por respeto, que me parece muy bien también, pero bueno, yo también agradecería que me dijeran, oye, no me ha gustado tal cosa, ¿no? Porque así es como se aprende, nadie nace aprendido. Pero bueno, volviendo a eso, todo el mundo te dice, ¡guau! Tienes un podcast como todo el mundo. Ah, vale. Os voy a hacer una pregunta, unas cuantas, ¿vale? Vamos a enfocarnos y te voy a decir, ¿conoces a alguien que trabaje en una peluquería? Piénsalo. Vale. ¿Conoces a alguien que trabaje de cajero, de cajera o reponedor en un supermercado? Ok. ¿Conoces algún policía, mozo, guardia civil de tu entorno? ¿Verdad? Ahora os voy a hacer otra pregunta. ¿Conoces algún empresario que esté facturando mucho dinero? Sí, pero a lo mejor ya cuesta más y no es de tu círculo cercano, ¿no? Os voy a hacer otra pregunta. ¿Conoces a alguien que encima sea empresario en otro país? Cuesta más, ¿verdad? ¿Y conoces, por ejemplo, a alguien que tenga un podcast de éxito? Que todos conocemos, pero ellos a lo mejor no nos conocen a nosotros, ¿no? No lo estoy diciendo por mi podcast ni mucho menos, pero al final lo que os quiero decir es, todo el mundo se está haciendo un podcast. No, es lo que tiene más visibilidad, porque tú cuando vas en coche, cuando te habla tu hijo, tu hija, cuando te hablan los amigos, te hablan sobre podcast, te hablan sobre temas de mira quién se ha hecho youtuber, y es verdad que se está dando mucha visibilidad, pero en tu círculo cercano difícilmente conoces a alguien que tenga un podcast en el que esté facturando mucho dinero, ¿no? Es lo que vengo a decir. Todos conocemos a gente que sea trabajadora, la gran mayoría de mi entorno son trabajadores, autónomos ya se reducen bastante, bueno, no vamos a meternos en ese fregado también porque es difícil ser autónomo en este país.
reduce, pero ya grandes empresarios, por ejemplo, se reduce aún más. Y no estoy diciendo que el podcast sea mejor que un gran empresario, ni mucho menos, pero alguien que esté dando la cara por hablar cada día o por subir contenido diario, o que esté facturando mucho dinero, o que viva de ello, o de hacer entrevistas, o de hablar de charlas motivacionales, de lo que sea, o hablar de su vida, o contar cuentos, lo que sea. Ya no conocemos a nadie, pero todo el mundo que te ve, o la gran mayoría que te ve haciendo algo, te dice, es que de eso hay mucho, ¿no? Y a mí me han pasado ya 2 o 3 veces que gente cercana o gente conocida me dice, ahora es la moda hacerse un podcast. Lo siento mucho de mi entorno, yo no conozco a nadie que tenga un podcast, ¿no? Y a no ser que me empiece a juntar yo con gente que hace podcast el día de mañana, entonces ya diré, uy, sí, hay muchos podcasts. Lo siento mucho, pero peluquerías está reventado en mi pueblo. Mi pueblo es un pueblo pequeñito, el típico pueblo que no hay una mierda, ¿vale? Ahora sí, hay 5 bares y 5 peluquerías. Hay más peluquerías casi que gente en el pueblo. ¿Y me vas a decir tú que el podcast es lo que más se lleva hoy en día o lo que más están haciendo? Yo de verdad, cierran una peluquería y abren otra. Cierran un bar y abren otro. Y no hay nada más que eso. Hay bares de copa, bares y peluquerías en mi pueblo. Y está Condis también, está Sorli y está otra marca que ahora no recuerdo. Y está el Bonaria. Entonces sorprende que la gente te diga, no, sí, podcast, hay muchos. Pues lo siento mucho, peluquerías y bares. Bares en España creo que más del 70% de lo que son nuevos emprendimientos o locales en España son temas relacionados con bares, restaurantes y restauración, por así decirlo, ¿no? Todo relacionado con restauración. Pero me vas a decir que podcast hay un montón. Pues no me lo creo, la verdad. Bueno, al final, sobre todo eso, si quieres hacer algo, no le preguntes a tu entorno y hazlo. Porque a veces nos dejamos influir un montón por nuestro entorno y nos equivocamos. Yo, por ejemplo, los chanchullos así que he probado de, yo que sé, torneos de fútbol, de una empresa de tazas personalizadas que empecé con mi mujer, siempre te aconsejan, no lo hagas, pero no es el hecho. Te lo dicen por el hecho de que no te quieren ver fracasar, te quieren cuidar de eso, ¿no? Y es un problema, pues, que al final aquí el fracaso está muy mal vendido. Pero yo, gracias a esos emprendimientos, me he tenido que vender, a decirle a muchos chavales, oye, vente a mi torneo, no sé qué, negociar con ellos el precio. Porque hay algunos que no te quieren pagar lo que es el dinero de la entrada. O hay otros que no pueden en tales horarios. Tienes que buscarte la vida para hablar, que cada equipo tenga un capitán, organizarte con los capitanes, buscar un árbitro, pagar al árbitro. Tienes que hablar con el ayuntamiento para que te permita hacer el torneo en las instalaciones. A último momento tuve que cambiar todos los horarios. Bueno, todo el tema de las tazas también, Facebook Ads, todo lo que es relacionado con hablar al público. Pues todo eso, si no lo hubiese hecho, son aprendizajes que pierdo, ¿no? Y al final, sí que es verdad que yo para un podcast, comparándome con chavales de 16, 18 años, que es su primer emprendimiento, pues sí, realmente voy tarde, ¿no? Pero yo ahora estoy a punto de hacer 28 y he probado tantas cosas que tengo cero vergüenza. He hablado con tanta gente, he tratado con tantos niños, he tenido un recorrido de haber probado tantas cosas, que gracias a todo eso que la gente te está diciendo, no lo hagas, no sé qué, pues gracias a hacerlo, soy quien soy hoy en día y tengo todos los aprendizajes adquiridos de haberme pegado hostias como panes, pero bueno, gracias a eso estoy aquí y no tengo vergüenza y me da igual el comentario que me vayan a soltar la gente, decir, tú lo que eres es un motivado. Pues vale, pues sí, pues soy un motivado, de momento soy un fracasado, aún no he triunfado, pero el día que triunfe todo el mundo te va a decir, es que tú has tenido un golpe de suerte. No, tío, no, llevo 100 y pico vídeos mientras tú te estás rascando lo que no suena en tu casa. Y llegará ese día, porque al final estoy luchando por él. Y me da igual si llega en 1 año, en 2 años o en 3 años, porque es el proyecto que más a largo plazo veo.
¿no? Junto con las inversiones que a lo mejor, pequeñas inversiones, que no tengo muchas, que puedo tener en criptomonedas o puedo tener en otras cosas, ¿no? Pero es hacerlo, ir poquito a poco, día a día, y sobre todo mucha dedicación, porque yo no hay día que no me pase una hora mínimo, editando vídeos, subiendo contenido, pensando o escribiendo dónde quiero llegar. Siempre llevo mi agenda encima, por ejemplo, y me voy apuntando pequeñas tonterías, ni que sea, por ejemplo, para hoy me he apuntado buscar a nueva gente para el podcast, ¿no? Que son tonterías, pero bueno, ya es algo de que hoy me obligo y a lo mejor pues le escribo a 4 o 5 personas a ver si pueden venir. Y de las 4 o 5 pues a lo mejor suena una. Y a veces hablas con 20 y no te viene ninguna, pues porque hay gente que no está dispuesta, porque hay gente que te ve que estás en un nivel muy bajo, pero bueno. Pues nada, ese era el consejo que os quería dar, que sobre todo, si queréis hacer algo, hacerlo, pegaros la hostia, pero sobre todo, una vez os hayáis pegado la hostia, hay dos formas de llevarlo. O me pongo a llorar en una esquina, o saco el aprendizaje. Y si sacas el aprendizaje, cada día serás mejor. Pues nada, un fuerte abrazo y gracias por estar con Sé que no sé nada.